Bueno, ya estamos aquí, un día más, una mañana más, sí, mañana, una mañana más, ¿no? Mediodía más, da igual, da igual cuando no me veas. Ya estamos aquí, un día más con esas noticias que tanto te gustan, que tanto disfrutas y que tantas ganas tienes de escuchar. Hoy estamos aquí nuevamente en esta sección, en las más que noticias. Hoy sí, en buena hora, en buen momento y todo en su debido tiempo, después de la locura del día de ayer. Así que vamos ya con las más que noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, a esta sección Más que Noticias. Antes de nada, daros a todos y a todas, ya lo hice a través de la comunidad, pero lo hago también extensible en este vídeo. Gracias a todos y a todas por esos ya más de 100.000 suscriptores que somos aquí. De verdad no os imagináis lo que significa esto para mí, que repito, como dije en el escrito que puse en la comunidad. Para mí esto, pues no sé, es cumplir un sueño que tuve en cuanto a, pues, a lo que yo siempre he querido dedicarme, al menos desde que he tenido uso de razón, y en el que llegó un momento en el que decidí dar el paso para, pues, para dedicarme a ello, ¿no? Hago extensible este agradecimiento pues a toda la gente que ha estado en mi vida y que me ha apoyado, mi pareja, ahora mismo, también mi familia, ¿no? Que desde el minuto uno siempre estuvo a mi lado, mis amigos, que gran parte de ellos están metidos también en el proyecto, y al equipo de Más que Pelotas, pero sobre todo a vosotros, ¿eh? De verdad, tenéis el texto en la comunidad, no me voy a explayar, pero muchísimas gracias. Es que no tengo palabras, fíjate, me emociono y todo, porque es algo, de verdad, no os imagináis la sensación que tengo ahora mismo y no podría describirla, ¿no? Gallina de piel, que diría el maestro. Estoy preparando un vídeo especial para esos 100.000 suscriptores. Os lo debo y os lo voy a traer. Espero que sea un vídeo que os guste. Va a estar muy chulo, creo yo. Y nada más, muchas gracias de corazón. Nunca imaginé esto, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y vamos a dejarnos de ñonerías. Vamos con las noticias, que a esto venís al final, ¿eh? A esto venís y hay que darlas porque es así. Laporta y el Barça harán un all-in por Haaland en verano, ¿eh? Se descarta ya cualquier opción B, cualquier historia rara. No hay otra opción. El Barça y Laporta tienen en mente, tienen decidido que el all-in será por Haaland. Irán con todo el poderío económico que tengan y es la primera opción a todas. ¿Descarta estos otros fichajes? Bueno, pues seguramente, ¿no? Quieren a Haaland sí o sí, y si consiguen fichar a Haaland, para ellos estará todo dentro de sus esquemas bien hecho. Luego ya, entre salidas e historias, se verá que se puede hacer, pero es la prioridad, repito, número uno. Si hay otro fichaje que puede impedir el fichaje de Haaland, pues no se hará. La opción 1 es Haaland y Haaland es la opción 2. Esto es lo que hay. En el caso de que Haaland no se pueda por X o por H, pues entonces sí se mirarían otras opciones. Pero está clarísimo que el 1 es Haaland, el 2 es Haaland, incluso el 3 es Haaland. Así que all-in absoluto. Por aquí igual también va un poco el cabreo de Reverter y las discrepancias con Laporta, ¿no? Porque me imagino que él, que es el típico, que cuenta las monedas una a una, diría, oye, cuidado, tal, no sé qué. El fútbol es ilusión y también fichaje, por favor. Laporta sigue cortando cabezas en Can Barça y como os avisamos hace unas semanas aquí en Más que Pelotas, bueno, pues al final ha cortado la cabeza y ha despedido... Cortar cabeza queda un poco feo, ¿eh? Ha despedido al jefe de los servicios médicos del Barça. ¿Os acordáis que os lo decíamos aquí? Que iba a entrar Corbella para ser su sustituto. Bueno, pues ya se ha hecho efectivo el cambio. Adiós a Ramón Canal, creo que era. Y damos la bienvenida a Xavi Corbella, que va a cubrir pues el puesto este de jefe de los servicios médicos. Tiene la confianza de Xavi, va a trabajar codo a codo con Ricard Pruna, así que, bueno, pues parece ser que se va reestructurando todo un poco esta parcela que hace falta, hace mucha falta. Vale ya de lesiones raras. A ver si mejoramos todo esto. Bueno, hace unos días se soslayó un poco como que Piqué tenía más o menos claro que no iba a continuar de cara al año que viene, ¿no? Que iba a ser esta su última
temporada. Bueno, pues al parecer, su entorno más cercano descarta esta opción. Según hemos podido saber, pues su entorno dice que ven a Piqué todavía jugando un añito más quizá. Un añito, inclusive hay gente que dice 2. Así que, bueno, pues de momento Piqué tiene claro que no va a colgar las botas todavía, que se ve para estar titular en este equipo, que se siente todavía poderoso. Todo esto puede cambiar, ya lo sabéis. A lo mejor de aquí a final de temporada es suplente o el año que viene es suplente y se retira. Pero de momento, pues Piqué, aquello que se decía que a lo mejor esta temporada era la última, olvidaos, de momento su entorno más cercano dice que por ahora lo ven feliz y con muy pocas intenciones de retirarse. Bueno, vaya bombazo soltamos ayer, ¿eh? Os acordaréis, a los que hayáis visto el vídeo, que os dijimos que Mateu Alemany era el candidato número 1 para cubrir la baja de Ferran Reverter, ¿eh? Os lo dije en el vídeo, bueno, hace 2 vídeos o 3, no me acuerdo ahora. Igualmente, muchas gracias a la gente que siempre confía en nuestra información, porque posteriormente, ayer por la tarde, 2 días después, pues se confirmó todo el pastel, ¿no? El candidato número 1 para Joan Laporta era Mateu Alemany. Quería que fuese el CEO, el director general del Barça, se lo ofreció, pero Mateu Alemany parece ser que ahora mismo no está por la labor. Prefiere dedicarse al fútbol, está contento en su puesto y prefiere no meterse en más marrones, que al final, más cargo, más marrones, y no tiene el cuerpo ahora Mateu Alemany para más marrones. Así que de momento oferta rechazada, no va a coger el puesto de Ferran Reverter, así que siguen buscando CEO para el club, Mateu Alemany no quiere ser el CEO, ha sido CEO del Mallorca, de un montón de equipos, pero de momento pues prefiere estar ahí en su parcela deportiva, que se encuentra muy a gusto. Bueno, y papelón de Xavi en el derbi, porque es el futbolista que ha disputado más derbis de la historia de los clubes. Xavi Hernández es el futbolista del Barça que más derbis ha disputado contra el Español, así que bueno, será un pequeño talismán, a ver si como entrenador pues también nos va bien, porque ha ganado prácticamente la mayoría de todos, o sea, tiene un porcentaje altísimo de victorias contra el Español como futbolista y además ha sido el que más ha jugado, así que es todavía más difícil la estadística, pero vaya, confiaremos en Xavi, trust in Xavi, a ver si en ese derbi, con esa buena estadística que tiene a favor, nos sirve también para que como entrenador se alargue todo esto, Vamos, Xavi, confiamos en tu suerte. Tu suerte es nuestra suerte, o algo así, se dice el dicho, pero vaya, no sé. El Barça va a apelar la sanción de Dani Alves de esos 2 partidos. El club va a intentar reducir el castigo, al menos que le quiten uno y que le dejen el otro, porque la primera idea era recurrir directamente a la roja, pero vamos, es que la roja es clarísima, o sea, es que es clarísima. Quiero decir, no hay una roja más clara en las últimas jornadas. Entonces, se han dado cuenta que igual recurrir para que le quiten toda la sanción no tiene ningún sentido, pero sí para que le acorten el castigo. Eso es lo que va a intentar el Barça, y ya el propio Dani Alves pues ha puesto un post en Instagram incluso diciendo pues que la gente que le está acusando de que ha hecho esa entrada con ganas de lesionar a Carrasco no tiene ni idea de lo que es ser futbolista y ser compañero. Bueno, los ha criticado, ha rajado un poquito Dani Alves y le ha vuelto a pedir perdón a Carrasco. Que sepáis que esto de cara a las sanciones pues surte efecto, La Liga luego mira si el futbolista se ha arrepentido, si ha pedido perdón. Todo esto lo mira la Liga, parece una bobada, pero no lo es. Así que veremos si esa apelación llega a buen puerto y le reducen el castigo, que repito, son 2 partidos, pero que al final se transforman en un mes, porque Dani Alves no juega la Europa League, así que si encima se pierde 2 partidos, no jugará Dani Alves, pues no sé, un mes estará sin jugar. Bueno, vaya Coutinho, vaya Coutinho en el Aston Villa, vaya Coutinho. Me decía mi hermano, Gerrard es el entrenador que más lo conoce, se llevaba muy bien en el Liverpool, yo lo seguía mucho. Patapam. Steven Gerrard ha sacado la mejor versión, parece que ha vuelto la mejor versión de Coutinho. Cambio brutal el del futbolista brasileño, que encara, que se atreve, que desborda. 2 asistencias, 1 gol. El otro día otro gol, o sea, no entiendo nada, me explota la cabeza, pero desde el Barça lo ven bien, porque, bueno, no tienen una euforia desmedida, pero piensan que esto va a ir bien de cara a su venta, Tienen una salida pactada, acordada por 40 millones, que no se van a pagar, ya lo digo ahora. El Aston Villa no pagará 40 kilos, pero igual se pueden sacar pues 20-25 en el propio club, ¿no? O sea, que se puede negociar, porque el Aston Villa tendrá la sartén por el mango, porque como ya sabéis, el Barça quiere vender al futbolista. Entonces, bueno, pero que está bien, que me gusta que Coutinho, porque es un futbolista que nunca ha dado mucha guerra, que no ha metido caca nunca del club, que ha hablado siempre muy bien. Así que, oye, pues me gusta que le vaya bien, es un futbolista que siempre me ha gustado mucho, y si encima nos puede regalar algo de dinero que no nos hace la jugada como Dembélé, pues mucho mejor, claro que sí. Vaya versión de Coutinho, tú.
Bueno, soslaya Sport por encima que De Jong, Braithwaite y Memphis Depay podrían salir en verano. Estos tres delanteros han perdido, pues evidentemente, todas las opciones de jugar ahora mismo en la delantera del Barça y tienen las puertas más que abiertas. Yo diría que Braithwaite y De Jong sí. Memphis veremos cuál es el rol de aquí a final de temporada, pero creo que va a poder ser más importante. Creo, no es información. Pienso yo que podrá ser más importante con Xavi. Veremos al final si es así o no, pero lo que está claro es que si se va a apostar todo, como hemos dicho antes, all-in por el Cyborg, por Haaland, pues tienes que hacer caixa. Y caixa o faixa, ¿no? Pues Memphis Depay tiene buen estatus, las cosas como son. El 10 de Países Bajos, tal, un tipo que tiene mucho carisma, buen futbolista, tal. Así que veremos de cara a verano cómo es, pero bueno, que es importante saberlo también, que Sport da como noticia, sabéis que Sport últimamente está muy bien informado, que estos tres futbolistas tienen la puerta abierta de cara a verano, ¿eh? Ya os digo yo, Braithwaite y Frenkie de Jong, y Luke de Jong, perdón, segurísimo que sí. Memphis, veremos a ver cómo transcurre el tiempo, pero vaya, me empieza a oler que sí, ¿eh? El Barça da por finalizadas y por cerradas las renovaciones de Araujo y Gavi, ¿eh? Os decía hace unos días, tranquilidad, la gente, ¡guau! En Twitter, un montón de medios, cuidado, yo os dije, calma absoluta. Bueno, pues el Barça lo da por cerrado esto ya, ¿eh? Preguntábamos hoy, lo da por cerrado, están renovados para el Barça, ya están renovados, está todo apalabrado a falta de firma, así que se están buscando huecos en el calendario para que se haga oficial, salvo giro radical de los acontecimientos. Dos valores de futuro ya renovadísimos y yo que lo celebro. Y para acabar, pues una noticia que no es de buen gusto, pero que, bueno, hay que comentarla también, ¿no? El Barça-Napoli ha sido declarado partido de alto riesgo, ¿eh? Partido de alto riesgo porque según se ha podido investigar de la FIFA y las autoridades que manejan todo esto, pues las dos aficiones han tenido enfrentamientos. No sé en qué momento ni nada, de verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, ha sido reconocido como un partido de alto riesgo. Qué pena, 17 de febrero, acordaos, debut en la Europa League y partido de alto riesgo. Es una pena que pase todavía esto, pero bueno, oye tú, ya estaremos al tanto. A ver, yo de verdad que me he perdido algo porque no tenía ni idea. Y hasta aquí, se acabó. Ya tenéis el vídeo de noticias completito, esas más que noticias que tanto necesitabais y buscabais. Ya está el vídeo hecho, ya están todas las noticias recopiladas y informadas, así que sed felices y disfrutar del día. No sé si subiré otro vídeo o no después. Tengo mucha energía hoy, me encuentro con muchas ganas. Seguidme en el canal de Twitch, tengo nuevo ordenador, así que voy a estar por allí haciendo directos y metiéndole mucha caña a otras muchas más cosas que me preguntáis por aquí, pero como solo hablamos de fútbol, pues no las contesto. Allí voy a estar en Twitch y en mi canal secundario hablando de todo aquello que no hablo por aquí. Pero vaya, que si te quedas aquí, pues también, porque nuestra familia es esta. Nada más, un saludo, como siempre os digo, like, suscribiros, de verdad, gracias. No tengo palabras, mira, cada vez que lo digo se me pone la piel de gallina. No tengo palabras para tanto agradecimiento. Muchas gracias de verdad. Y visca el Barça siempre, pero siempre. Hasta luego.